Buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores. Hoy les vamos a presentar un video, pero en este caso de transferencia de calor. ¿Por qué la transferencia de calor? Pues porque todo el tiempo estamos hablando, ese es un tema de discusión, la transferencia de calor. Sobre todo cuando se habla de calentamiento global. ¿Qué entendemos por el calentamiento global? Entonces, por ahí es un proceso de transferencia de calor, pero también ahora queremos tocar el tema de que posiblemente lo tratemos en el siguiente video. Lo vamos a tratar ahorita para enseñarles esto que son cables que se utilizan para la transmisión de la electricidad, ¿sí? Y muchos también le dan el nombre de fluido eléctrico. Vean ustedes, ahí están los cables, ¿sí? Están los cables para la transmisión de la electricidad y están forrados los cables con un plástico o con un aislante. En términos de transferencia de calor es un aislante. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es de que no pierda calor, pero también que no se pierdan el flujo de electricidad si es que estuviera descubierto. Se ha demostrado que sí se pierde un poco de electricidad cuando está descubierto. Pero entonces, ¿por qué ponerle este aislante? No es tanto porque se pierda la electricidad, sino porque la precaución debe ser que no se pongan en contacto estos dos polos, porque si se ponen en contacto, entonces ahí ocurre un cortocircuito y hay una elevada de voltaje hasta retenida, y ese elevado de voltaje puede provocar una explosión en términos grandes o un desprendimiento de calor pero fuerte. Por eso casi siempre cuando hay un cortocircuito, ¿sí?, lo primero que se provoca es una fuerte descarga de calor y afortunadamente ahora en todas las casas ya se tienen el famoso braze y se bota. Antes, cuando no había braze en las instalaciones, teníamos los tapones, los famosos tapones de cobre para que hacían contacto. Bueno, por alguna razón llevaban algo de barniz y entonces ¡pum!, se quemaban con el calorón. Ahora, por ejemplo, también hay unos fusibles que se utilizan para los medidores de luz. Entonces también cuando había un cortocircuito, ¡zum!, se quemaban y salían bien negros. Esa es la idea de, proteger a estos dos cables, que no se pongan en contacto, porque si no provocan un cortocircuito, una descarga de calor que se puede transformar en explosión, y ahora hay que aislarlos. Para eso utilizamos el plástico. Lo que pretendemos es que el plástico, ¿sí?, sea flexible, que se pueda enredar y que se pueda manipular para que fuera rápido. Pero imagínense qué espesor el plástico debe tener el cable, ¿sí?, para que quepa en esta clavija. Vean ustedes, ¿sí? Debe ser muy pequeña la cantidad de plástico que debe tener los cables. Ya, aunque se junten, pues ya no va a haber contacto con los alambres, por lo tanto ya no va a haber cortocircuito. Ese es otro de los objetivos de aislar el cable de electricidad, que no se pongan en contacto estos dos cables, ¿sí?, sin aislante. Entonces, esa es la tarea. Ustedes pueden ver, pues es que tiene poquito plástico, casi no se nota, ¿sí? Y como en este caso es un poco flexible, ¿sí? Pero en este caso ya es un poco más grueso, por lo tanto este cable ya es más duro de doblar o duro de manipular. Entonces ahí está la diferencia, pero también depende del voltaje que estemos manejando. Tiene
unos cables muy gruesos, por lo tanto la cantidad de voltaje o fluido eléctrico también es mayor, ¿sí? Y por ejemplo, la sorpresa es que utilizamos mucho la electricidad para utilizar, digamos, resistencias de calentamiento. Estas resistencias de calentamiento aquí están perfectamente, digamos, conectadas para que este cable de luz entre en unas partes que tiene esto, que tiene un aislante, puede ser un aislante de cal o de otro, ¿sí? Aislante. Entonces cuando se pone en contacto la electricidad con estos sólidos que tienen en su interior esta resistencia, pues es una retención de calor fuerte, y entonces ese calor es el que se utiliza para calentar, por ejemplo, con esto agua, y en muchos casos se usa. Pero ¿qué pasa con la medida que pasa el tiempo? ¿Sí? En la medida que pasa el tiempo, ese calor que se está pasando para la resistencia también tiende a acumularse en este cable, y por eso los cables que conducen electricidad o que son de algún equipo, algún instrumento, empiezan a calentarse. Y cuando empiezan a calentarse, entonces se empiezan a quemar. Si se empiezan a quemar, entonces, como al principio les dije, se ponen en contacto los alambres, los polos, y puede provocar un cortocircuito, una explosión o una combustión, ¿sí? Entonces ahora el problema es qué tan grueso debe ser este aislante. Ese es un proceso de transferencia de calor. Si ustedes observan este cable, puede estar sin aislante o puede estar con aislante, ¿sí? Sin aislante o con aislante. Pero sin aislante puede haber una pérdida de calor, y con aislante también puede haber otra pérdida de calor. Entonces estamos en el ambiente, del cable al aislante y del aislante al ambiente, ¿sí? Entonces esa pérdida de calor por este conductor de electricidad también es poquita, es poquita, es poquita. Por eso les decía que el próximo video que vamos a subir se relaciona con el calentamiento global y cómo es que los carros eléctricos no son la solución para el calentamiento global. Para la contaminación tampoco es la solución. Aunque muchos están diciendo que hay que dejar los combustibles fósiles, pues sí, los vamos a dejar, pero eso no quiere decir, no dice que se va a acabar la contaminación, no dice que se va a acabar el calentamiento global. No, al contrario, seguimos utilizando más cosas eléctricas, se desprende más calor, por lo tanto el calentamiento global sigue. Y si hablamos de flujos de electricidad gigantes, pues entonces el calentamiento global va a seguir en su punto. Entonces hablamos de transferencia de calor, pero ya ustedes conocen algo de transferencia de calor, sobre todo para los ingenieros químicos, y aquí empieza una división con la ingeniería eléctrica, ¿sí? Pero todos tenemos una idea de lo que es la ingeniería eléctrica. Pero entonces la transferencia de calor que ustedes conocen, ¿cuál es? Bueno, tenemos un flujo de caliente, un tubo que tiene una pared de metal y un aislante que es un no metal casi siempre. Entonces, entre el centro del tubo que lleva un fluido caliente y el aislante, hay una pérdida de calor. ¿Y cómo calcular la cantidad de aislante suficiente para que no se pierda calor? Entonces, en alguna teoría que ustedes ya vieron, se menciona que la transferencia de calor ocurre por conducción, por convección, ¿sí? Y por radiación, pero en este caso la radiación casi se desprecia, pero del interior del fluido del tubo es por convección, en el tubo metálico es por conducción y en el no metálico o aislante es por conducción también. Todos los sólidos tienen una conductividad térmica. Entonces por ahí les dice que para la transferencia de calor
se va a dar en la medida que ofrecemos más resistencias. Si le ponen más resistencia a la transferencia de calor, es decir, más aislante, entonces va a llegar el momento en que se detiene el calor, se retiene el calor y no deja perder calor que se debe aprovechar del fluido caliente, ¿sí? Pero en este caso del cable eléctrico ocurre lo mismo. ¿Cuánto espesor de aislante le debemos agregar a este alambre para que ya no se pierda mucho calor? Y por ahí resolvemos el caso de que no se pongan en contacto para que no haya cortocircuito, ¿sí? Y entonces, aquí ya si ustedes por experiencia ya han visto que ha de tener como 1 milímetro o algo así, pero como tiene un diámetro, entonces entre los 2 milímetros del lado, ¿sí? Por arriba y por abajo, hay casi 1 milímetro de espesor. Y la suma sería como 2 milímetros. Yo necesito un cálculo para que me diga que el radio o el espesor máximo de aislante que debe tener un cable es de 2 milímetros o menos. ¿Y qué pasa si yo le aumento más aislante? Pues me va a provocar problemas. Pero ¿cómo saber que es un problema? Primero, ya saben ustedes que la transferencia de calor será por resistencias, ¿sí? Entonces, para cálculo de transferencia de calor por resistencias, ya ustedes ven su teoría por aparte y les dice que es la suma de varias resistencias lo que impide la transferencia de calor. Si tenemos varias resistencias que impiden la transferencia de calor, entonces podemos ver que le podemos colocar lo que queramos de aislante, pero va a llegar un límite o un extremo en donde por más que pongamos aislante, ya no va a retener calor. Inclusive, en la medida que se calienta el aislante, puede convertirse en conductor de calor. Eso es algo que también la teoría nos ha dicho mucho. Pero, por ejemplo, tenemos que para la transferencia de calor por convección y por conducción, aplica la ecuación de Fourier, ¿sí? Para la transferencia de calor por conducción, acuérdense que Q es igual al área por la K por delta T, ¿sí? Entonces, eso es para conducción. Pero si el área es igual a 2pi por R por K delta T, entonces R es el radio del conductor eléctrico y ese es el que hay que emplear aquí para calcular el flujo de calor. Hay que conocer la conductividad en este caso del cobre y el delta T que está sometido, ¿sí? Entonces, pero como aquí podemos hablar de que Q es igual a por K delta T, pero en este caso vamos a querer que cambie la temperatura con respecto al radio, ¿sí? Y si ya tenemos aquí el radio, separamos variables, integramos y nos va a dar una ecuación que tiene como referencia el radio, pero nos va a dar un logaritmo natural, diferencial de R sobre R, ya sabes, se da un logaritmo natural. De tal manera que Q es igual a 2pi, quitamos R para allá y esta para allá, pi, y seleccionamos una longitud, por ejemplo, delta T, y sobre logaritmo natural de R2 sobre R1, ¿sí? Y por K. Pero si esta K la bajamos acá abajo, es lo que decimos que es la transferencia de calor por conducción, ¿sí? En caso semejante a la transferencia de calor por convección, entonces tendríamos que Q es igual a 2pi L delta T sobre 1 sobre H0 por, es el coeficiente global de transferencia de calor por el radio, ¿sí?
esta es 2pi, ya está ahí, se puede bajar, pero si no, tendríamos H0 por L, ¿sí? Porque si está de este lado, pasa para allá. Pero entonces aquí tendríamos, vamos a dejarlo así, 2pi L por H0, y esto es igual a Q por delta T. ¿Sí? Entonces ya tenemos los dos delta T de las dos ecuaciones, por conducción y por convección. Y esta es la expresión que, sumados, la pérdida de calor total será igual a la suma de las dos pérdidas de calor en cada uno de los casos, que sería 2pi por L. Si hablamos de temperatura 1 menos temperatura interior 0, pero en exterior, entonces nos da igual a 2pi logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre K más 1 sobre R2H0. Ahí tenemos la suma de las dos resistencias a la transferencia de calor, y esto es el delta T. ¿Sí? Así es que con esta ecuación podríamos encontrar el radio máximo que se puede obtener para que podamos calcular el máximo espesor de aislante que se debe colocar en un, por ejemplo, sistema de aislamiento. Entonces, ya saben ustedes que para encontrar R máxima se tiene que diferenciar. Si diferenciamos esto, diferencial de Q con respecto a R2, por ejemplo, nos queda la siguiente expresión, es igual a 2pi por L, T1 menos T0, y por 1 sobre R2 por K, más 1 sobre R cuadrada 2 por H0, sobre esto, logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre K más 1 sobre R2, H0, y todo esto al cuadrado. Simplemente hay que diferenciar esta expresión y esto queda. Así es que ya tenemos este caso de que ya diferenciamos la variación de calor con respecto al radio. Y si queremos el radio máximo, entonces diferencial de Q con respecto a R2 debe ser igual a 0 y debe ser igual a todo esto, ¿sí? Esa es la expresión que nos permite calcular el radio máximo de aislante cuando hay transferencia de calor y hay un aislante. Entonces, si igualamos esto a 0, este pasa para acá, se hace 0. Este término pasa para acá, se hace 0. Así es que nos queda que el radio máximo de espesor de aislante es igual a K sobre H0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ustedes hacen la comparación? Pues ahí tienen ustedes que va a depender de la conductividad térmica. ¿Quién transporta más calor? ¿El aire o el material? El que más transmite calor es el material. El coeficiente de transferencia de calor por convección casi no transmite calor, ¿sí? Pero, entonces, esa es la idea. ¿Cómo es que podemos calcular el radio máximo de aislante para que podamos saber si está bien? Y nos tiene que dar una cantidad así como este alambre, 2 milímetros o algo así. Entonces ya tenemos que situar o presentar un caso. Para el plástico, K igual a 0.4 watts por metro grado Kelvin. ¿Sí? Entonces,
Entonces, IH0 es igual a 20 watts metro cuadrado, grado Kelvin, ¿sí? Entonces aquí tendremos el caso R2 igual a 0.4 sobre 20. Aquí watt con watt se eliminan, metro con metro se eliminan y el dato está en metros. ¿Y cuánto da? 0.02 metros. Para un caso, ustedes pueden situar aquí un conductor de otro plástico o de otra sustancia y les puede dar lo mismo o algo parecido, R2, y esto lo transforman en milímetros, metros, a centímetros, a milímetros por 1000 serían 20 milímetros o 2 centímetros, ¿sí? Por 100 serían 2 centímetros. Quiere decir que como máximo el aislante que debe tener este espesor del cable deben ser como máximo 2 centímetros. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos un milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Tal vez algunos de ustedes han visto algunos casos, pero ahí está, que ya tenemos una referencia que puede ser para varios centímetros, ¿sí? El caso este. Les vamos a presentar rápidamente esta tabla, ¿sí? Para desnudo, el cable Q es igual a 9 watts en watts. Para 2.2 milímetros de aislante da 24, da 29, para 2.5 da 33, para 3.5 da 38 y para 6 milímetros, que serían 3 centímetros, no, 6 milímetros serían más de medio centímetro, 48. Eso quiere decir que esta parte de la comparación que nos va diciendo, a medida que aumentamos el espesor, va aumentando la transferencia de calor, por más que